Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por estar aquí en el marco de este webinario organizado por Extenda. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, como se estaba comentando Antonio, de que vender ya no es suficiente y esto nos permitirá un poco de contextualizar las razones principales por las cuales es tan importante que las empresas andaluzas vayan implantándose en el exterior y es lo que explica este programa organizado por Extenda. Haremos también un panorama de las filiales españolas y andaluzas, porque hay también especificidades andaluzas en cuanto a los sectores de implantación, en cuanto a los países prioritarios. Lo veremos también cuáles son los organismos que nos pueden ayudar, quiénes son, empezando, por supuesto, como no, por el propio Extenda, pero veremos también más puntos interesantes, algunas claves o recursos importantes para una implantación exitosa y después, por expreso deseo de Extenda, un apartado que he titulado Continentes de Oportunidades, donde es un poco no un catálogo, pero sí algunas de las oportunidades más interesantes en diferentes zonas y países del mundo, entre los más demandados a nivel de implantación y para terminar, como siempre, una pequeña conclusión. Como os ha comentado Antonio, no dudéis en reaccionar a través del chat y contestaré con mucho gusto todas las preguntas al final de esta sesión. Vais a ver también que he intentado en toda esta sesión poner bastante ejemplos por razones obvias de confidencialidad. Como digo siempre, vamos a hablar de los pecados, pero callaremos hasta la muerte los nombres de los pecadores. Así que sin más, vender no es suficiente. ¿Por qué? Porque tener un buen producto con una buena distribución y un precio competitivo no basta y esto lo estamos viendo cada vez más. Un ejemplo concreto es lo que nos pasó escasamente la semana pasada con una empresa que solía mandar una serie de productos con alto contenido tecnológico, una empresa de Sevilla a Perú. ¿Y qué pasó? Que su cliente, que en este caso eran Minas de Perú, de repente por una nueva reglamentación peruana ya no podían importar ningún producto dentro de Perú. ¿Cuál fue la única solución para poder mantener este cliente? Precisamente instalarse en el país suramericano. Esto es un punto que estamos viendo cada vez más, este tema de una reglamentación que de forma directa o indirecta intenta quitar esencia a la globalización que ha sido la tónica y la tendencia dominante a lo largo de los últimos 30 años. ¿Queréis otro ejemplo? Lo que está pasando con China y con India, con los principios activos de los principales medicamentos, pero algo tan básico que los medicamentos contra la hipertensión o los ibuprofenos y paracetamoles de turno, cuyos principios activos provienen básicamente de India y de China. Pero en nombre de lo que hemos llamado la eficiencia, es decir, para ahorrarse un céntimo de euro, hacíamos venir todos estos principios activos de estos países bastante exóticos, con la dificultad que nos hemos encontrado de frente y de forma muy violenta cuando empezó el COVID. Entonces, todo eso explica que poco a poco
nos estamos, si me permitís la expresión, desglobalizando, es decir, favoreciendo a los actores que están más cercanos en detrimento de los más alejados, aunque a nivel de precio puro y duro sean más competitivos. Y esto es otro punto importante que quería compartir con vosotros, que tenemos que intentar ir muchísimo más allá de tener con nuestros clientes un mero vínculo transaccional, es decir, conseguir una colaboración verdadera y evidentemente esta colaboración será muchísimo más fácil si tenemos un contacto estrecho, si podemos reaccionar muy rápidamente, sobre todo en la fase postventa. Mirad, no es tan importante venderles, sino estar a la altura en el momento en que la venta ya se haya materializado, y los ingenieros que están escuchando esta ponencia, estoy segura que estarán de acuerdo conmigo. La solución está clara: implantarse en el mercado con más potencial para nuestra empresa. Os he dado un par de ejemplos concretos en los cuales era necesaria la implantación en este tema de un cambio de regulación que hace que de repente nuestro cliente ya no puede importar más ningún tipo de mercancía. ¿Qué tenemos que hacer? Es importar nosotros, y para eso nada mejor que tener nuestra filial, en el ejemplo que os daba, en Perú, para poder precisamente desde el país de destino organizar todo el tema de la importación y vender como empresa local a este gran cliente en el caso de este ejemplo. Así que, como hemos visto, por razones estratégicas, de repente se va ayudando, como ha hecho recientemente el gobierno francés, dando una serie de subvenciones muy generosas a laboratorios que estaban dispuestos de repente de producir directamente estas materias primas y estos medicamentos que provenían con anterioridad de China o de India. Así que estos son dos ejemplos a raíz un poco de toda la situación que se va desarrollando desde estos cambios tan profundos que nos han dejado el COVID. Y lo que hay también son una serie de situaciones que son quizás más tradicionales, como puede ser la ejecución de una serie de contratos con una administración pública de otro país, que sea a través de haber ganado una licitación internacional, o si estamos trabajando en un país en vía de desarrollo, lo que recomendamos siempre, las licitaciones multilaterales, es decir, estos concursos públicos financiados por estas grandes organizaciones multilaterales tan prestigiosas como pueden ser Naciones Unidas o el Banco Mundial, para citar solamente dos de las más famosas. Entonces, es necesaria la implantación en el marco de estos contratos. ¿Por qué? Porque muchas veces viene como condición en el pliego de especificaciones de nuestras licitaciones. Hay también algunos sectores en los cuales directamente las grandes empresas fabricantes, como puede ser en el sector de automoción o en el sector de la aeronáutica, donde directamente nos va a decir Airbus: no, ¿queréis trabajar conmigo? Muy bien, tenéis que estar en la misma zona industrial porque vamos a necesitar una serie de interacciones tan importante que os necesito al lado. Y las diferentes pymes que también están en Andalucía, del sector automoción, se han implantado recientemente en Marruecos a raíz de la nueva planta de Renault en Tanger y la de Citroën en Kenitra, en Marruecos. Así que esto
son estos grandes constructores que nos obligan, si queremos seguir sus proveedores, a que les vayamos siguiendo a los diferentes países en los cuales están implantando sus fábricas. Pero os digo, esto es un tema que pasa muchísimo en todo lo que se refiere al sector de automoción desde un punto de vista bastante amplio. Cuando las condiciones del servicio, cuando en las condiciones del servicio tenemos unos tiempos de reacciones muy cortos. Si, por ejemplo, estamos en temas de tratamiento de agua, de depuración de agua, de tratamiento de residuos, todos estos temas que tienen una connotación de servicio público, vamos a estar obligados a nivel contractual a unos tiempos de reacción tan cortos que si no estamos instalados en el país, no vamos a poder reaccionar en los plazos que nos hayan sido impartidos. Por todas estas razones, la implantación es una decisión estratégica importante y que nos van a permitir fidelizar la clientela que hayamos conseguido de una forma o de otra. Ahora bien, ¿cómo se materializa la implantación? Ahí me vais a permitir que sea súper directa. Va a depender de una cosa, del dinero que tenéis y del dinero que estáis dispuestos a gastaros. ¿Por qué? Porque la forma más fácil de implantarse, pero también la más cara, es comprar a una empresa que esté ya en otro país y que esté ya desarrollando su propia cartera de clientes, que tenga su red de distribución perfectamente en sus sitios y funcionando. Esto es una forma, pero como os estaba diciendo, es la forma más cara que existe, también la más rápida, es cierto. Pero si no estamos dispuestos, sencillamente no podemos poner los tacos de billetes en la mesa, con perdón de la expresión, lo que tenemos que hacer es ir creando una filial o una sucursal. Crear una filial en un mercado objetivo que sea con la ayuda de un socio local o solos. Y entonces me vais a decir, pero Karin, esto de que vayamos con un socio local o que vayamos solos, ¿de qué va a depender? Va a depender básicamente de dos cosas. La primera, de la legislación del país de implantación. ¿Por qué? Porque como veremos un poco más adelante en esta presentación, hay una serie de países donde el tema de tener un socio local no es una elección. Es sí o sí, y además muchas veces veréis que este socio local tiene que tener en sus manos un porcentaje mínimo de vuestra empresa, es decir, que en algunos casos hasta va a tener la mayoría, es decir, que va a tener en sus manos las decisiones relativas a la vida de la propia empresa. Esto es un tema, pero habrá también países en los cuales vamos a poder decidir de forma totalmente libre si queremos un socio local o no, y en qué caso será acertado y en caso no. Bueno, primero dependerá un poco de las características del socio local, de si se trata de un profesional muy bien implantado, nunca mejor dicho, en el país que os interesa, de las relaciones del socio, de lo que puede aportaros y también de las características de vuestra empresa. ¿Por qué? Porque hay una serie de empresas que han desarrollado una serie de temas de know-how muy importante para que el negocio sea rentable y para poder conservar su posición de líder en un segmento del mercado, pero que por unas razones X o Y no ha conseguido ninguna patente de este modelo de negocio. Es decir, que no hay ninguna protección legal. Y
si tenemos un socio local dentro de la empresa, ¿qué va a hacer? Evidentemente va a adivinar y descubrir todas estas posibilidades de mejoras que haya desarrollado la empresa andaluza y puede robarnos este know-how y por eso quizás sea mejor que no haya ningún tipo de socio local en la empresa. ¿Qué os quiero decir por ahí? Que va a depender del análisis que hagamos en cada caso, de las características de la empresa, de las características del país de destino para saber si interesa o si no interesa hacerlo. Así que esto son un poco un tipo de preguntas y un tipo de reflexiones estratégicas que son muy importantes llevarlas a cabo si lo que queremos es implantarnos en otro país, porque ahí hemos determinado sobre la base de una serie de criterios en los cuales hoy no puedo entrar, si no estaríamos hablando hasta esta tarde, pero que unos países donde hemos identificado una serie de oportunidades interesantes. Panorama de las filiales españolas en el exterior. Las cifras que voy a compartir con vosotros en España son del 2019 y en Andalucía del 2020. ¿Por qué? Porque el Observatorio de la internacionalización de las exportaciones andaluzas está manejando unas cifras verdaderamente impresionantes en cuanto a su carácter reciente, actualizado, etc. Pero los datos del 2019 son interesantes porque todavía no había ningún tipo de influencia del COVID que, como sabéis, ralentizó todos estos temas de implantación en el exterior. Allí tenéis las cifras, unas cifras de negocios de las filiales de las empresas españolas en el exterior de más de 225.000 millones de euros y unos 767.000 personas ocupadas en estas filiales españolas alrededor del mundo. Los países más preciados, Estados Unidos, Brasil y México. Y los macrosectores más interesantes lo tenéis allí, industria manufacturera y las TIC. Son verdaderamente los dos grandes sectores donde se van desarrollando estas filiales españolas en el extranjero. Veremos que las cifras, en Andalucía y sobre todo los sectores y los países de destino preferidos son un poco diferentes. A nivel de toda España son casi 7.000 las filiales que hay alrededor del mundo. Allí tenéis una pequeña tabla que van haciendo un ranking por zona del mundo desde dos puntos de vista, desde el porcentaje de la cifra de negocios que alcanzan las filiales en estas diferentes zonas del mundo y también el porcentaje del número de filiales. Y veis que el porcentaje en el continente americano es una de cada dos y que es la mitad de la facturación, pero solamente el 30% del número de filial. Disculpad que estaba leyendo las estadísticas al revés. En la zona euro, la cifra de negocio es bastante inferior al número, a la proporción con el número de filial y en el resto de la Unión Europea es exactamente la misma tendencia. ¿Qué vamos viendo de esta estadística que evidentemente es súper macro y tendrá que ser matizada a partir del sector de cada una de las empresas, pero nos damos cuenta que en realidad hay muchas filiales que tienen unas cifras de negocio súper interesantes en el continente americano. En esta estadística tampoco venía diferenciado si América del Norte o América Latina.
Ranking de países por cifras de inversión a nivel de las filiales de toda España. Mirad que curiosamente, y no voy a hacer ningún comentario sobre la elección de este país, que el primer país por ranking de inversión es Luxemburgo. Así que allí nos habremos entendido todos, pero veis que casi a igualdad inmediatamente sale como primer país por ranking de inversión de todas las empresas españolas implantadas fuera, Estados Unidos, después Brasil, México, Reino Unido, donde el boom de Reino Unido, la verdad, se materializó en los años anteriores, concretamente a partir del anuncio del Brexit, es decir, a partir de 2017, el gran momento de la implantación de las empresas andaluzas en Reino Unido ha sido entre esto 2017 y 2019, pero como veis, sigue estando en las primeras plazas de esta diapositiva. China, después Países Bajos, Alemania, Portugal y Australia. Así que allí tenéis un poco ranking de países por cifras de inversión. ¿Y qué pasa con la inversión andaluza? Os prometí unos países y unos sectores diferentes. Mirad, el primer país de destino de la inversión andaluza en 2020 ha sido Chile, por goleada. El segundo, Israel, y Estados Unidos, que aparecía en primer lugar para las empresas del conjunto de España, aparece en nuestra comunidad andaluza solamente en el tercer punto. Después ya países como Portugal, México, Marruecos, Brasil, Reino Unido nuevamente, y un país un poco sorprendente por sus problemas financieros, como me comentaba uno de los responsables del programa antes de la ponencia, Argentina, que en Argentina también las empresas andaluzas han invertido bastante dinero en el 2020. Ranking sectorial para España, para empezar, los he comentado: industrias manufactureras, TIC, venta y reparación de vehículos de motor, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que sabemos que son los grandes grupos españoles de este sector, comercio, y la ingeniería civil. En las estadísticas españolas aparece solamente 1, 2, 3, 4, 5 en sexto lugar, cuando veremos que todo el sector de la ingeniería en Andalucía está mucho más alto en las cifras principales. Ahí os he puesto un poco por país y por sector una tabla desglosada, también extraída de las estadísticas andaluzas. Y ahí vemos también los sectores principales de la inversión, todavía la española. Más interesante, como os decía, son las cifras propias de Andalucía que tenéis ahí, y que os decía: servicios técnicos de arquitectura e ingeniería se transforma en el primer bloque de sectores de inversión en el exterior por parte de las empresas andaluzas. Sabemos que este sector de la ingeniería es un sector que se exporta muy, muy bien, y como os decía al principio de esta sesión, es importante que haya una cercanía de los clientes, porque muchas veces en los pliegos de condiciones de los diferentes concursos, que sea para montar plantas solares fotovoltaicas o plantas de tratamiento de agua residual, recogidas de todo tipo de residuos, etc., hace falta una cercanía del cliente para poder en el postventa asegurar todos estos servicios de mantenimientos preventivos y curativos, de reacción rápida, etc.
Después, el segundo sector es el sector de el comercio mayorista y intermediario de todos los sectores de actividad, excepto en materia de automoción. Y en tercer lugar, fabricación de productos de caucho y plástico. Ahí tenéis un poco estos diferentes sectores prioritarios de inversión en la comunidad andaluza. Organismos que pueden ayudar a implantarnos. Y ahí me vais a permitir que empiece por el organismo y por el programa que ha organizado el webinario de hoy. Es decir, el organismo es Extenda en el marco del programa de implantación internacional de la empresa andaluza, donde os proponemos una ayuda para reflexionar sobre esta estrategia de implantación y, ojo, en cualquier país del mundo. Que lo que queráis sea ir a Portugal, que está justo al lado, o ir a Malasia, que está del otro lado de la tierra, os podemos acompañar y acompañar ayudándoos a reflexionar sobre la estrategia de esta implantación para que sea la más rentable posible y sobre todo para que vayáis viendo si hubiese, como a veces pasa, algún tipo de trampa en la implantación que os estáis planteando. No hay ninguna obligación de llevarla a cabo. Estoy pensando en un programa de implantación que hemos terminado hace un par de semanas, donde al final tuvimos que decir al empresario, ojo, se trataba de un proyecto de implantación en Malasia, pero ojo, el capital social para crear la empresa en Malasia para los inversores extranjeros puede ir hasta 200.000 euros. Los derechos de aduana para el tipo de producto que interesaba al empresario era una media de 25% de derechos arancelarios para poder entrar en el país. Entonces tuvimos que decir, ojo, mucho cuidado. Aquí hay una serie de condicionantes que no le había parecido al empresario en su análisis del país. Y es ahí donde podemos ayudar, no solamente en plan, sí, por supuesto, está genial, sino también para precisamente ayudar a identificar estos posibles problemas antes de que ocurran. Y esto es también uno de los puntos de valor del asesoramiento en el marco de este programa. Otro tipo de ayuda que os puede dar Extenda al margen de este programa es la ayuda de la red exterior. Sabéis que Extenda tiene alrededor del mundo una serie de oficinas de promoción de negocios o antenas que os pueden ayudar dándoos información sobre los diferentes países donde están ubicadas estas diferentes oficinas. Y como lo podéis ver en el mapa que aparece en esta pantalla, en realidad Extenda ha instalado sus oficinas precisamente en los puntos estratégicos que son importantes para las empresas andaluzas. Así que es otra herramienta que os recomiendo y de ir haciendo vuestras consultas, de ir viendo los diferentes servicios que cada una de estas oficinas pueden aportaros. Otro organismo de mucha ayuda es, por supuesto, el ISEX, que como sabéis, el Instituto de Comercio Exterior, que tiene una dimensión ya no a nivel de comunidad autónoma, sino a nivel de toda España, y que tiene su propia red de oficinas económicas y comerciales en el exterior. Hay un centenar
también en los países estratégicos a nivel de toda España y que también pueden ayudaros a nivel de información. Os recomiendo también, me imagino que lo conocéis, pero el portal del ISEX también os dará una serie de información de mucho valor sin tener ni siquiera que desplazaros al país. Y también una cosa que tiene su importancia, perdón, y que a veces se nos escapa, es el tema de consultar también las representaciones del país de interés en España y en Andalucía. Por ejemplo, el Consulado de Portugal en Sevilla o, por ejemplo, la Embajada de Marruecos en Madrid. Es decir, de también dirigiros hacia las representaciones institucionales del país de vuestro interés que estén en el territorio español. Otra posibilidad son las agencias de promoción de inversión extranjera. Esto es también un tipo de organismo que tiene casi todos los países medianamente desarrollados del mundo. ¿Y qué hacen estas agencias? Proponen incentivos y ventajas a los posibles inversores. Ahí os he puesto un poco una captura de pantalla en esta parte no sé si lo veis, en esta parte de la diapositiva, ahí os lo he subrayado, donde os explica en el ejemplo de México qué son, a qué se dedica la oficina, qué tipo de ventaja ofrece, qué tipo de ventajas que pueden ser fiscales, es decir, en materia de disminución de impuesto en el país de destino, que pueden ser sectoriales, eso creo que está claro, y que también pueden ser regionales en el sentido que hay muchas veces en los países una serie de zonas que son especialmente favorecidas por los diferentes países de destino precisamente para intentar desarrollarla. Así que estas agencias de promociones de inversión extranjera os pueden ayudar mucho para el conocimiento de estas diferentes ventajas y también para lo que llaman ellos mismos el aftercare. ¿Qué es el aftercare? Lo habréis adivinado, es una vez que hayáis tomado la decisión de implantaros en un país concreto para que sean un poco la ventanilla de auxilio en el caso que tuvierais algún tipo de problema o algún tipo de duda en cuanto a vuestra implantación en este país. Y después es un nexo muy interesante de unión y de presentación con la industria local, porque os va a dar un cierto arrope tanto a través de estas agencias como, por supuesto, las representaciones institucionales tanto de España como de la comunidad autónoma. Ahora me vais a decir, Karin, nos presentas eso en plan color de rosa total. ¿Cuál es la cara B? La cara B lo habréis adivinado, que estas agencias de promoción de inversión extranjera tienen como misión de atraer el inversor extranjero, es decir, que os van a dar una visión muy positiva del país y es importante ir contrastarla con otros organismos. Otro ejemplo, el tema de Estados Unidos. Sabéis que hay diferentes estados y que cada estado ha desarrollado una serie de incentivos que son diferentes de, por ejemplo, de en California o en Nueva York, para tomar dos estados muy alejados. Entonces, en este sitio web vais precisamente a poder comparar los diferentes incentivos que van ofreciendo los 50 estados
de Estados Unidos a los posibles inversores y ahí vais a tener una serie de motores de búsqueda según el tipo de ayuda que estáis buscando, según el sector, etc. Claves o recursos importantes para una implantación exitosa. Una de las cosas, de las primeras cosas que tenéis que comprobar en el país de vuestro interés es cuál es la libertad que existe o la falta de libertad que pueda haber en cuanto a la propiedad del capital, es decir, de quién es el propietario, quien detiene el control de la empresa que se va a crear y si hay o no la obligación de recurrir a un socio local en la implantación en el país. Abro un pequeño paréntesis. Uno de los factores que explica el éxito de Marruecos en la implantación exterior, que es uno de los países donde hay muchas implantaciones andaluzas, no es solamente la proximidad, no es solamente que Marruecos se ha convertido en el primer cliente fuera de la Unión Europea de las empresas andaluzas, sino también que Marruecos a principios de los años 2000 modificó su legislación en materia de creación de filial, permitiendo que haya filial con 100% de capital extranjero que se vaya creando en su territorio. Y eso es una de las grandes diferencias con montar una filial, por ejemplo, en Argelia, donde el gobierno argelino pone la obligación de que tengamos un socio local para poder crear esta empresa, para daros dos ejemplos concretos. Ahora bien, una herramienta genial para ayudarnos en la detección de esta barrera comercial, es decir, de esta barrera a la implantación que nos obliga a tener un socio local sí o sí en nuestra instalación, en nuestra implantación en alguno de los países del mundo, es la que tenéis delante de los ojos, donde vais a poder ir comprobando por tipo de barrera, por país, por sectores, en realidad un amplio abanico de restricciones posibles y tenéis que ir a la sección barreras al comercio de servicio e inversiones y ahí veis el primer apartado que os he puesto más grande arriba a la derecha, son las limitaciones a la propiedad o a la creación de empresa. Y si tenemos la curiosidad de ir a ver ahí la lista de los países, vais a ver que os va a aparecer estos diferentes países como países poniendo una limitación a la propiedad del capital por parte de inversores extranjeros y la obligación correlativa de tener un socio local en el capital de esta empresa. Entonces, para que veáis un poco la utilidad de esta herramienta, os he ido a ver el primer país de todos, que era el ejemplo de Arabia Saudí. Directamente tenéis una pequeña tabla donde os empiezan por lo más importante. ¿Está resuelto o no? Vemos que en este momento no. ¿Cuándo fue la última actualización? Hace un poco menos de un año. Y nos van diciendo cuáles son los sectores más relevantes para las empresas españolas donde es necesario contar con un socio saudí. Y vemos que para toda la gestión de proyectos de construcción, ingeniería, contratos de SP, etc., ahí necesitamos a un socio local que tenga un mínimo del 25% del capital. Lo mismo si lo que queremos es poner una empresa de transporte público, de servicios financieros, etc. Es decir, que os van a explicar cuáles son los sectores en los cuales es obligatorio disponer de este socio local y hasta
qué porcentaje, y también veis que en Arabia Saudita hay 10 sectores en los cuales está totalmente prohibido la implantación de una empresa, aunque sea con 1% de capital de cualquier otro país que no sea el propio país de implantación. Y habréis adivinado directamente que el sector número 1 de prohibición es evidentemente todo lo que toca al sector de hidrocarburos. Y hay mucho más. Si tenéis la curiosidad, podéis ver el vínculo y consultar la ficha. Así que veis, esto es uno de los primeros factores a comprobar sistemáticamente cuando detectamos una oportunidad de negocio que requeriría una implantación en el país. Otro tema, quizás el segundo o el obstáculo que tenemos que ir comprobando en segundo lugar, que son los posibles obstáculos a la repatriación tanto de nuestro capital como, por supuesto, de los beneficios generados en el país de implantación. Y allí podemos ver que a veces haya una serie de impuestos o peor, de diferencias de impuestos. Y utilizando esta herramienta que os he enseñado de barrerascomerciales.com, si vamos consultando este tipo de dificultades para repatriar el capital y los beneficios, vemos que el país que llega en primer lugar en este momento en esta tabla es Kuwait. ¿Por qué? Porque han hecho una cosa, han desarrollado un impuesto bastante injusto, porque hay una serie de retención de importes del 5% en algunos casos cada vez que se va haciendo un acuerdo con una empresa kuwaití, y en muchos sectores, como los sectores que aparecen en la ficha, vais a ver que este impuesto no es del 5, sino en realidad del 15%. Es decir, veis, un impuesto claramente discriminatorio cada vez que conseguimos cerrar un acuerdo de colaboración, de compra-venta, etcétera, con las empresas de este país del Golfo. Otra herramienta fundamental, si hay una sola herramienta que tuvierais que llevaros a una isla desierta para seguir viendo la vida internacional, es esta herramienta. La herramienta Access to Market de la DG Trade de la Comisión Europea. Se trata de una herramienta en la cual están poniendo muchísimo dinero y que está enriquecida constantemente de nuevas aplicaciones que os van a permitir ver cuáles son los trámites necesarios, cuáles son los sitios donde hay barreras a la inversión. Mirad esta nueva sección que no existía hace tan solo unas semanas y que os permitirá tener unas informaciones muy interesantes en cuanto a la forma de plantear nuestras inversiones en cualquier país del mundo, ojo, que sea, por supuesto, fuera de la Unión Europea. ¿Por qué fuera de la Unión Europea? Porque dentro de la Unión Europea, como vais a ver en diapositivas posteriores, os hago un poco de spoiler, como dicen mis hijos, vais a tener, por supuesto, la libre circulación de capital, la libertad de implantación, de prestación de servicios, etc. Es decir, que no vais a tener ningún problema. Pero, insisto, esta herramienta de Access to Market os va a servir no solamente para comprobar las operativas de exportación de vuestros diferentes productos, sino ahora mismo también ver todo lo que se refiere a las condiciones de inversiones en los diferentes países del mundo, y vais a encontrar también mucha información. Eso también es totalmente novedoso en materia de licitaciones en diferentes países. Ahora bien,
Un tema muy importante son los acuerdos de libre comercio que vinculan la Unión Europea con los diferentes países del mundo. ¿Por qué os digo la Unión Europea? Porque esta competencia en materia de política comercial, esta competencia en materia de acuerdos de libre comercio, es decir, esta posibilidad de que los productos fabricados en toda la Unión Europea llegué a Canadá o llegué a Marruecos o llegué a Chile con 0% de derechos arancelarios, tenéis allí lo tenéis gracias precisamente a la adopción de estos acuerdos de libre comercio. Hay en estos momentos 47 que son vigentes con 79 países del mundo y si os interesa comprobar la lista, podéis ver la referencia, el vínculo que aparece en esta diapositiva. Un ejemplo concreto, el ejemplo del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam. Vietnam, al ser, cosa que mucha gente se ha olvidado debido a la guerra tan tremenda que hubo entre Vietnam y los Estados Unidos, mucha gente se olvida que era una antigua colonia francesa. Así que hay ahora un movimiento dentro de la Unión Europea para favorecer muchísimo este país asiático y como veis ahora el 99% de los productos manufacturados en Vietnam y el contrario de los productos que provienen de la Unión Europea van a entrar en el país, entran en el país sin ningún tipo de derechos arancelarios, cosa que es una excelente noticia. ¿Y en qué sector se ha notado eso muchísimo? Lo tenéis en la diapositiva, principalmente todo lo que son productos de alta tecnología, todo lo que son los productos en las instalaciones energéticas, que sea energía eléctrica tradicional o energías renovables, todo lo que se refiere a las maquinarias, no solamente de obras, sino también todo lo que son bienes de equipos, aeronave y cuáles son las importaciones principales de Vietnam en la Unión Europea. Ahí lo tenéis en rojo, que sea a nivel de ropa, de zapatos, de elementos de telefonía, allí por supuesto el arroz, evidentemente. Así que allí tenéis más información sobre este ejemplo concreto de cómo los tratados de libre comercio facilitan estos intercambios y también van a transformar estos países quizás en países que pueden ser prioritarios para vuestra implantación, aunque está claro, es tan solo uno de los diferentes criterios que tenemos que ir analizando cuando vayamos montando esta estrategia de implantación. Otro punto muy importante es el tema de la doble imposición internacional. ¿Eso qué es? Tenéis que recordar cuál es una de las mayores prerrogativas de todos los estados del mundo y lo estamos viendo de forma dura últimamente, es la prerrogativa de levantar cualquier tipo de impuesto. Cada estado del mundo decide de los impuestos que aplica en su territorio y a sus nacionales. ¿Y qué ha pasado eso? Que en los elementos de operaciones donde hay un elemento de internacionalidad, que sea un elemento de internacionalidad en cuanto a la persona, un marroquí que viene a vivir a España, o una operación, una compraventa de una empresa española en Marruecos, como hay esta libertad de levantar impuestos sobre cualquier tema, hay casos en los cuales se grava una misma operación o una misma persona dos veces. Es decir, que esto es algo
terrible. ¿Por qué? Porque tendríamos que pagar en muchos casos dos impuestos sobre la misma cosa. ¿Cómo se ha corregido esta doble imposición internacional? A través de la toma de una serie de tratados bilaterales, en este caso, al ser competencia de cada Estado miembro, tenemos que ir viendo los convenios de lucha contra la doble imposición, ya no de la Unión Europea, sino de España como tal, con la mayor parte de los países del mundo. Pero ojo, hay muchos países con los cuales no existen convenio de lucha contra la doble imposición. Un ejemplo concreto, Mauritania. España y Mauritania no tienen convenio de lucha contra la doble imposición. Y esto puede hacer que estas operaciones que os decía de compraventa internacional entre Marruecos y Mauritania puedan ser sometidas dos veces la misma operación a dos impuestos diferentes. ¿Y en qué consisten estos convenios? No vamos a entrar en esta sesión en los mecanismos técnicos, pero tenéis solamente que recordar una cosa, que a través de estos convenios, si hemos pagado en un país, vamos a poder deducir lo pagado en España o al contrario, en el país con el cual se ha firmado este convenio de lucha contra la doble imposición. Y eso es absolutamente genial porque os va a permitir disfrutar verdaderamente de los beneficios de las operaciones que habéis ido realizando fuera y de los beneficios de la que habéis implantado en estos países del mundo. ¿Queréis saber de qué países estamos hablando concretamente? Aquí tenéis el vínculo, como no, de la agencia tributaria que os va diciendo la lista completa de estos convenios de lucha contra la doble imposición firmados por España y que podéis ir descargar para analizarlos con más detenimiento. Otro tema importante es la protección de las marcas. ¿Por qué? Porque si hemos ido desarrollando nuestra marca a base de esfuerzo, a base de inversión en publicidad, etc., es también importante proteger esta marca en los países que nos interesan o detectar que ya hay una empresa que tenga casi o que tenga el mismo nombre que la nuestra en el país que nos interesa. Ahí os recomiendo una verdadera joya totalmente gratuita que es esta herramienta que nos van a poder comprobar esta protección muy modestamente. Es también una herramienta europea, nos dice marcas en toda la Unión Europea y otros países. En realidad he podido darme cuenta que es una herramienta que funciona muchísimo mejor que la otra herramienta de las mismas características que existe en la Organización Mundial de Comercio, así que os recomiendo esta herramienta para ir comprobando también este aspecto de protección de marca. Os prometí continentes de oportunidades. Allí vamos a ir ahora en el tiempo que nos queda repasando un poco cuáles son las mayores oportunidades detectadas en una serie de países. En realidad, como era imposible repasar todos los países del mundo, nos hemos basado en estos países de destino prioritarios de las inversiones andaluzas para hablar de un país u otro. Y para empezar, Europa. Como sabéis, bueno, la gente que me conoce un poco, soy belga, pero afincada en Andalucía ahora desde hace más de 30 años y la verdad, Europa es algo, vale, que se puede mejorar, es cierto, pero que está ayudando al desarrollo, a que la economía funcione mejor, gracias precisamente a esta unión aduanera que permite que no haya ninguna frontera interna entre los 27 miembros
y que nos ofrece estas cuatro grandes libertades de mercancía, de persona, de capital y de servicio, y una libertad de establecimiento. Es decir, que una belga puede venir perfectamente a Granada y crear su consultoría 100% capital belga en este caso, pero que no tiene ningún problema y puede empezar a trabajar e intentar generar valor añadida y riqueza en beneficio del sitio donde se ha instalado. Y esto es cierto para cualquier andaluz en los 27 países de la Unión Europea, como si fuéramos nacional del país, excepto en unos sectores muy contados, como son temas de defensa, etcétera, pero unas excepciones verdaderamente ridículas. Otro gran tema actual que nos hace pensar que Europa es también un momento fabuloso para implantarnos en casi cualquier país de la Unión Europea es este tema del plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde tenemos estos cuatro grandes ejes vertebradores que conocemos todos, que se van dividiendo en 10 macrosectores y a su vez dentro de cada macrosector en pequeñas componentes, hasta tener un tejido de 30 posibilidades priorizadas por la Unión Europea en cuanto a inversión, en cuanto a proyectos, en cuanto en muchos casos también en licitaciones para gastar estos fondos, y es urgente que vayamos gastando. Así que, porque recordáis que los fondos de Next Generation están pensados para ser gastado entre 2021 y 2023. Así que todas las empresas que están trabajando en estos sectores, en las smart cities, hay verdaderamente en el tema de salud, hasta en el tema de la Europa creativa, es el momento de hacer este pequeño esfuerzo de inversión y de aprovechar a fondo todo el potencial que nos ofrece estos 27 países de la Unión Europea. Sector de interés a nivel de Europa, las energías renovables. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Las energías renovables son uno de los sectores estrellas, si me permitís, casi a nivel mundial. El problema que tienen ahora las empresas de energías renovables es analizar dónde, en función de las características propias de la empresa, dónde van a tener más oportunidades, porque hay oportunidades en casi cualquier país del mundo, quizás menos en China, pero fuera de China, la verdad, hay verdaderamente muchísimas posibilidades, en particular para la energía eólica, pero también muchísimo también para el solar. Todo lo que es, como veis en Bélgica, el sector hospitalario, todo lo que son los dispositivos médicos, el sector farmacéutico, la biotecnología, la nanotecnología. Recordáis, y eso es verdad para Bélgica, pero también para toda la Unión Europea, 2021 fue el año del ferrocarril en Europa. Es decir, que ahí también hay un nicho de mercado impresionante. En Francia, a lo que hemos visto en Bélgica, añadiría el tema de todo lo que se refiere a la moda, y cuando pienso moda no pienso solamente a la ropa, sino también en todo lo que puede ser accesorios de moda, el calzado, etc. El tema agroalimentario focalizado más en el tema gourmet que en el tema gran consumo, y también gourmet y ecológico. El sector horeca, recordáis, Andalucía es una región escaparate de los grandes grupos españoles del sector horeca, y también es
una cuna de varios grupos Horeca que son muy famosos en el mundo entero, así que nos pueden venir muy bien productos cerámicos, telecomunicaciones, etcétera. En Alemania, Alemania tiene mucho retraso en materia de tecnología 5G y de hecho una conocida ingeniería de Huelva está en estos momentos implantándose en el país germánico con mucho éxito. Otro tipo de oportunidades en Alemania es la venta total o parcial de una serie de aeropuertos como los que veis en esta diapositiva: Berlín, Brandenburgo, Colonia y München, Múnich, es decir, verdaderamente los grandes. Y para los amantes de la música clásica y más todavía de Wagner, la organización del Festival de Bayreuth está a la venta. Así que ya sabéis si el tema os interesa. Polonia también en materia de infraestructura y al margen de todos los sectores que hemos citado con anterioridad, en Polonia hay muchas oportunidades en materia de residuos, que sean residuos sanitarios, que sean residuos domésticos clásicos y todo lo que es recogida selectiva, reciclaje, etcétera, gracias precisamente a la reglamentación europea en materia medioambiental. Así que es el momento de una implantación en Polonia si estáis trabajando en estos sectores. Otra cosa para las empresas más de construcción de infraestructura es el gran proyecto Global Gateway que fue lanzado a final de 2021. No sé si recordaréis el proyecto chino de las rutas de la seda que se materializa en el endeudamiento masivo de una serie de países mucho en el este de Rusia y también en África, donde el gobierno chino ha hecho una política de préstamos brutales a una serie de países en vía de desarrollo para que puedan construir una serie de infraestructura, de autopistas, de puertos, etcétera, destinados en realidad a acoger los barcos, los trailers, etcétera, de las empresas chinas. Y afortunadamente la Comisión Europea tardó un poco a reaccionar, pero la reacción está y está de forma muy contundente en forma del proyecto Global Gateway. El proyecto Global Gateway es también unos fondos que van a ser destinados, y mucho más que al tema del transporte, como es el tema de las nuevas rutas de la seda, sino también en todo lo que es la digitalización de los diferentes sectores de la economía, el clima, la energía, la salud, la educación y por supuesto la I+D+I, todo eso para intentar contrarrestar, eso es una opinión personal por supuesto, contrarrestar estas nuevas rutas de la seda china y ir buscando unos canales logísticos, canales no en plan canales acuáticos, sino más bien de flujos de transporte que puedan interesar a los operadores económicos europeos y proponer unas financiación y unos proyectos que van a ser desarrollados por las grandes constructores europeas precisamente para desarrollar nuestras propias rutas económicas según los intereses de los 27. Principales socios de la Unión Europea, allí tenéis una infografía que os permite ver un poco dónde más exportamos si consideramos los socios fuera de la Unión Europea y vemos que el trío encabezado es Estados Unidos, China, pero más en el sentido de China hacia la Unión Europea que el contrario.
y también Reino Unido. Así que, y sepáis también que la Unión Europea es el mayor inversor del mundo y que solo la Unión Europea representa más del 30% de todos los proyectos de implantación, independientemente del sector e independientemente del país destinatarios de los fondos. Otras ventanas de oportunidades, Norteamérica, lo hemos visto que sea a nivel español o andaluz, es también uno de los principales destinos para la creación de toda una serie de empresas, específicamente los tenéis en esta diapositiva, al margen de las famosas energías renovables que os decía que están en todos los países del mundo, tema de transporte, de infraestructura, mucha de ingeniería. Y allí una cosa que nos surgió a raíz precisamente de un asesoramiento de una empresa en el marco de estos planes de implantación, se trataba de un servicio de alta tecnología con todo un programa informático, una empresa muy, muy interesante, chiquitina, pero en un segmento y un nicho de mercado muy fuerte y de hecho que va muy bien. Y claro, la empresa nos decía, hombre, nos gustaría ir a Norteamérica, concretamente a Estados Unidos, porque pensamos que al ser el país del mundo donde hay la mayor digitalización, tenemos más oportunidades, pero claro, esto nos va a obligar a traducir todo en inglés, a nuestros programas en inglés, y también otro punto fundamental que recordaréis del principio, a necesitar un servicio postventa en riguroso americano. ¿Cómo vamos a hacer para poder competir en este caso si necesitaríamos una inversión masiva y como somos una startup no tenemos mucho dinero? Y ahí fue el momento de pensar en el mercado americano desde el punto de vista de la segmentación. ¿Por qué vamos a traducir todo al inglés? ¿Y por qué no miramos si este tipo de servicio pudiera ser comprado o tuviese alguna oportunidad en cuanto al público hispanohablante? Y allí, en el marco de este programa de implantación, lo que hicimos fue sacar un perfil de los hispanohablantes de Estados Unidos, pero desde el punto de vista empresarial, donde hay más empresas en mano de hispanohablante en Estados Unidos, donde hay más ayuda a este tipo de empresas. ¿Cuáles son sectorialmente los sectores en los cuales hay más empresas en mano de los hispanohablantes? Es decir, que a través de esta identificación de información, pudimos ver que efectivamente la empresa tenía una oportunidad muy buena en Estados Unidos y no teniendo en una primera fase de implantación que empezar a gastar mucho dinero en contratar a unos americanos con un acento de Carolina del Sur 100% o de Nueva York 100%, sino dirigiéndonos a un segmento de clientes que iban a entendernos directamente sin tener que hacer este tipo de esfuerzos. Así que os digo también a través de estos ejemplos hasta qué punto podemos llegar de ayuda estratégica en estos programas de implantación. En Norteamérica, otro de los grandes mercados tradicionales, lo sabéis, es México, y allí también hay muchas oportunidades, para no citar los sectores ya citados, específicamente a nivel automotor, a nivel aeroespacial y muchas también en materia turística, y todas las TIC aplicadas al sector turístico también
tienen muy buena acogida. Chile, lo hemos visto que este año 2020 fue el país número 1 de las inversiones exteriores de las empresas andaluzas. Allí hay también muchas posibilidades, además súper variadas, que sea todo lo que se refiere a salud, bienestar, lo que hemos hablado del turismo, servicios empresariales, medio ambiente también muchísimo. La consultoría ambiental en Chile está teniendo mucho éxito. La consultoría también forestal tiene nichos de mercados muy interesantes. El continente africano que tenemos muy cercano, ahí os lo recomiendo con los dos grandes bloques muy diferenciados de África del Norte y de África subsahariana, y una gran recomendación que se puede aplicar a todos estos países es, por supuesto, de privilegiar las licitaciones financiadas por organizaciones financieras multilaterales. No tanto porque la gente que me conoce sabe que es uno de los temas que más me gusta, sino porque vamos a tener una seguridad jurídica muy importante, pero sobre todo una seguridad financiera. ¿Por qué? Porque vamos a ser pagados por el Banco Africano de Desarrollo, por Naciones Unidas, por la Unión Europea, es decir, que vamos a poder ir a países que aparentemente tienen muchísimo riesgo a nivel financiero, teniendo garantía del 100% de recibir el cobro de nuestros productos, de nuestros proyectos, de nuestros servicios, sea cual sea lo que hayamos realizado en estos diferentes países. Así que hay una oportunidad enorme a través de estas licitaciones, y para las empresas que están escuchando y que no están interesadas, para la licitación, un consejo transversal en todos los países de África subsahariana: no olvidéis nunca el doble grado de poder en estos países. Es decir, os vais a encontrar con estructuras estatales totalmente occidentalizadas. Vais a ir a ver, por ejemplo, el director general de energía, si lo que os interesa son los temas de energías renovables, pero antes de pensar que tenéis el visto bueno, tenéis también que pasar por el jefe de la tribu en el territorio del cual vais a querer montar vuestra planta solar. Y vais a ver que se trata de una persona totalmente formada, inteligente, que os recibirá en el mismo francés o inglés impecable según el país en donde os encontraréis, sencillamente que tendrá el pelo gris y que estará vestido con un atuendo más típico de estos países. Pero no olvidéis que tenéis que hacer validar vuestros proyectos y vuestros planes de implantación por estos dos niveles de poderes. Allí os hemos puesto también las oportunidades más claras, como en el sector agrícola hay muchas posibilidades, porque como sabemos, Andalucía es verdaderamente una de las potencias a nivel agrícola en el mundo entero, y el continente africano hay verdaderamente oportunidades casi en todos los segmentos. En el tema también de los servicios profesionales, estoy pensando en la educación, en el cambio climático, en los temas de respeto del medio ambiente, también muchas cosas. En los países asiáticos destacó Vietnam un poco en relación con lo que hemos hablado al principio
de esta sesión que gracias al acuerdo entre la Comisión Europea y Vietnam hay ahora unas posibilidades que se abren en muchísimos sectores, que sea todo lo que sean las manufacturas de textil, electrónica, turismo, etcétera. Ahí tenéis las diferentes posibilidades. Malasia, que puede ser también interesante, pero ojo con lo que os comentaba hace un momento, que hay algunos obstáculos a la inversión extranjera directa en forma del importe del capital exigido. Es decir, que podéis perfectamente crear vuestra empresa en Malasia 100% capital andaluz, pero el capital que vais a tener que movilizar para crear vuestra empresa malaya va a ser muchísimo más importante que si hubierais tenido la nacionalidad de este país asiático. Australia es un poco una de las grandes desconocidas, en el sentido que está exactamente del otro lado del planeta, pero es un continente muy desarrollado, sobre todo Australia, en el cual hay posibilidades de implantación muy interesantes, y ahí estoy pensando en todo lo que son los servicios que hubierais pensado instalar en Estados Unidos. Mirad lo que os digo, es decir, todo lo que sea un altísimo contenido tecnológico, ahí tiene muchas posibilidades de funcionar muy bien. Y también tenéis que pensar en Australia, curiosamente, como plataforma a diferentes mercados asiáticos de que son bastante cercanos y que ofrecen una tranquilidad jurídica basada sobre el sistema anglosajón que no vais a tener en estos países asiáticos tan exóticos. En conclusión, el mundo está claro. Yo creo que este pequeño recorrido muy rápido os habrá enseñado que está lleno de oportunidad. Pero también sabemos que como pyme andaluza no nos podemos equivocar. Así que por esto, esta recomendación de participar en el programa de implantación de Extenda, en el cual el único coste es solamente el coste de inscripción, que son 307 euros más IVA. ¿Y qué vamos a hacer? Os lo he ilustrado a través de los diferentes ejemplos, pero vamos a comprobar la coherencia del proyecto con la estrategia general de la empresa. Vamos a ver todas estas características sistemáticamente que son importantes para vuestra empresa en el país de destino. Vamos a hacer un pequeño estudio del sector. Vamos a plantear un calendario, ver un poco la viabilidad económica y financiera y los puntos críticos del proyecto. Así que, ¿quién puede participar? Sea cual sea vuestro sector de actividad, vais a poder participar, sea cual sea el país de interés de implantación, aunque al final no vayáis desarrollando el proyecto, porque a veces es muy importante tener este análisis que puede contribuir a vuestra toma de decisión y una facturación mínima de 150.000 euros. ¿Cómo se desarrolla? Una vez que hayáis sido aceptado por Extenda, tenemos juntos 2 reuniones, nosotros 45 días de trabajo, Extenda va a validar todo lo que hemos hecho y una vez que esté validado, os entregará el informe y, por supuesto, después, si tenéis algún tipo de pregunta, estamos a vuestra disposición. Así que os esperamos y devuelvo la palabra a Antonio y me pongo a vuestra disposición por si tuvierais algún tipo de pregunta sobre lo que hemos visto o sobre el programa de implantación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Karin. Y enhorabuena por la presentación. Estoy seguro que los temas tratados han resultado de interés para todos los asistentes. Gracias, Antonio. Sí, cualquier duda o consulta que tengáis, como ha dicho Karin, por favor, hacérnosla saber y estaremos encantados de responderla. Así que vamos a esperar algunos minutillos y eso, para que las escribáis.
Y también informaros de que esta presentación, tanto el vídeo como las diapositivas, se enviará a todos los asistentes de la jornada, ¿vale? Por correo en los próximos días, tanto yo como mi compañero del departamento. No sé si hay alguna... Ay, muchas gracias, María. Me alegra. Vamos a esperar un minutillo así, Karim. A ver si alguna están escribiendo alguna pregunta. Gracias. Me alegra haber sido clara. Era el objetivo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, si te parece, Karim, lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos contar con vosotros para las próximas actividades que realicemos en Extenda. Y también cualquier consulta que tengáis fuera de esta jornada, tenéis nuestro contacto, ¿vale? Así que muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Igualmente, gracias a todos. Adiós.